Bienvenidos estimados alumnos de noveno grado de Química del Instituto Loyola, siempre con ustedes la profesora María Los Ángeles Aburto. Vamos a explicar ahorita la segunda guía de trabajo de este tercer bloque, que va a ser la semana comprendida del 20 al 27 de julio del 2020. Siempre antes de iniciar tenemos un análisis sobre el valor del bloque. Sabemos que en este momento estamos con la solidaridad como fruto del amor. Por lo tanto, quiero hacer hincapié sobre el cuidado de la vida, nuestra vida, con el lavado de manos. Estamos en un momento crítico en la historia de esta humanidad, como es una pandemia. Por lo tanto, una de las recomendaciones que se nos ha brindado a todo este mundo es sobre el cuidado de la vida, y para prevenir este virus de esta pandemia, pues tenemos que estar constantemente lavándonos las manos con agua y jabón, y también tomar las medidas de no tener conciencia al tomar medidas de no llevarnos las manos sucias a la cara, ni a la boca, ni a la nariz, ni a los ojos, y salir lo menos posible de nuestros hogares. Evitar la exageración, la aglomeración de personas por todos lados. Y también sobre la conciencia ecológica, pues durante este tiempo a mí me ha permitido plantar más árboles, estar un poquito en mi jardín, tener algún espacio para reflexionar, para leer, para meditar. Y aquí pues les pongo un texto bíblico en Segunda de Crónicas. Dice: los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los de corazón que lo tienen totalmente comprometidos. Nosotros siempre estamos suplicándole a nuestro Creador. Él es el que nos ha mantenido y nos ha sostenido hasta este momento. Por lo tanto, muchachos, el bien común que nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo nos ha dado es esta casa, esta tierra, la vida. ¿Cómo no agradecerle por todo lo que tenemos? Entonces, gracias a Dios, y a pesar de las dificultades, pues debemos de ser agradecidos. ¿Y cómo somos solidarios con los demás? Cuando expresamos en nosotros este cuido por la vida, este cuido por los demás. Cuando yo tomo las medidas en medio de tantas adversidades, en medio de esta pandemia grande, entonces nosotros estamos mostrando, dando frutos de amor. Así que yo te invito también a crear en tu casa un rincón verde con una buena iluminación, como es la iluminación que nos da el sol y las plantas, ¿verdad? Así que, estimado alumno, alumna, así que ánimo, no nos desanimemos y sigamos adelante. Bueno, en esta semana de trabajo del 20 al 27 de julio, nosotros vamos a estudiar algo muy bonito, que es cómo se pone de manifiesto las cantidades químicas, qué son los moles, cómo podemos medir, así como existe el metro para medir una proporción, una distancia, kilómetro, así como existen las mediciones de volúmenes de masa, también el químico tiene ciertas mediciones. Y entonces esto es lo que vamos a hablar. Y hablamos de química, reacciones químicas. Bueno, ¿cómo interpretar una reacción química? Ese es el propósito de esta agenda número 2, de esta guía número 2. Entonces tenemos que identificar diversas cantidades químicas, moles, concentraciones, masas, que ponen en juego, ¿verdad?, una serie de problemas que están en nuestra vida diaria. Los contenidos son leyes de la materia, la notación de una reacción química, ya que se le llama coeficiente estequiométrico, y vamos a determinar unidades químicas como mol, mole, molalidad, y también determinar qué es el número de Avogadro. Bueno, lo primero para entender esta parte que vamos a estar estudiando, yo les recomiendo visitar mi blog. Siempre se los he dicho en las videoclases, visitar el blog. Ahí va a estar la entrada, que luego voy a explicar algunas cosas, y también en la pizarra les voy a explicar el trabajo que van a realizar. Entonces, número 1,
visitar el blog, leer, tomar notas. ¿Por qué? Porque esta parte no aparece en el libro de texto. Número 2, van a ver este video, ¿verdad? En mi canal de YouTube, ahí lo van a ver. No lo entienden, vuelven a repasarlo y me pueden hacer las consultas también a través de Classroom. Bueno, luego de realizar la actividad 1 y 2, vamos a tener una videoconferencia. Se le va a definir el día, la fecha también, la hora, confirmar si es esta hora que está propuesta aquí. Se les va a llegar el aviso, se va a avisar. Y luego van a estar preparados porque lo que van a realizar aquí va a ser un formulario en Classroom el 27. Y esto va a tener un valor de 15 puntos. O sea que otra vez van a Classroom a realizar un cuestionario. Ahí tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tienen que saber la formulita y saber interpretar. Aquí ya es de mucha interpretación. Muy bien, muy bien. Entonces, en eso es lo que consiste esta agenda número 2. Conocer estas unidades de medida de química y realizar el modelaje a través de un modelaje que yo les voy a explicar, que viene a continuación. Ustedes van a estarlo retomando junto con lo que tienen en el blog, porque no está este contenido en el libro de texto. Entonces ahora pasamos a visualizar la entrada del blog. Muy bien, aquí tenemos el blog de ustedes. Ahí está la entrada, clase número 2, estequiometría química. Muy bien, tenemos como indicador de logro. Ustedes van a identificar las distintas cantidades químicas, moles, concentraciones, masas, volúmenes que ponen en juego, ¿verdad?, una serie de problemas de la vida cotidiana y que se puede resolver. Empezamos con la ley de conservación de la materia y la energía. Esta ley dice de que todo lo que existe en el mundo, la materia, no se cree ni se destruye, sino que cambia. Esto quiere decir que si hay una reacción química, la masa que estaba antes de la reacción va a ser igual a la que va a estar después de la reacción. Esta ley se conoce como la ley de conservación de la masa o la ley de Lavoisier. En una reacción química tenemos dos factores determinantes. Las sustancias que inician esa reacción se le llama reactante. Rearreglan sus átomos para dar origen a otras sustancias que se llaman producto. Y esto se les enseñó desde el inicio del estudio de la materia. Si yo tomo una hoja de papel cualquiera, y yo la rompo, el papel sigue siendo papel. Pero si yo lo quemo, la sustancia que estaba inicialmente ya no es igual. Ya esta fibra se convirtió en carbono, ¿verdad? Entonces, una reacción química tiene que haber eso. Hay un reacomodo, rearreglo de los que están iniciando, de los reactivos o los reactantes, aquí les aparece, para luego darme un producto. Por lo tanto, como definición de esta ley, dice que la masa en un sistema, ya sea cerrado o aislado, permanece invariable, cualquiera que sea la transformación que ocurra dentro de él. En un sistema cerrado es aquel donde no existe interacción con el entorno. En este sentido, dentro de ese sistema cerrado no entran ni salen sustancias, pero se puede liberar energía. Lo tenemos, por ejemplo, en una olla que ponemos a hervir agua y la tapamos. Si está bien sellada, como una olla de presión, ahí tenemos vapor que va saliendo, ahí hay un escape. Pero supongamos hipotéticamente que está bien cerrado, ahí no puede entrar ni salir nada. Pero ¿qué va a empezar? Va a empezar a liberar energía. Va a liberarse energía. Ahora, un sistema aislado es igual que el cerrado, no hay entrada. Pero allí en el aislado no hay una transferencia de energía. Y eso lo vemos, por ejemplo, en los termos. Los termos que compramos tienen aislante, ¿verdad? No hay un intercambio. Esa es la diferencia entre un sistema cerrado y un sistema aislado. Veamos aquí en esta imagen, vamos a poner un poquito más grande. En esta imagen que está acá, tenemos este reactivo que sería el hidrógeno. Aquí está el hidrógeno gaseoso en este frasco cerrado.
y pesa 4, estábamos viendo ahí que pesa 4,032 gramos. Pero hay este 2 que está aquí, este es su índice, me indica que hay 2 moles de ese elemento de hidrógeno. Cuando reacciona con el cloro gaseoso que tiene este peso, entonces la reacción de un metal, del hidrógeno con un no metal, me va a dar, si es líquido, sería el ácido clorhídrico. Si aquí tenemos 141.812 gramos más 4.032 gramos, eso me da 145.844 gramos. Significa que lo que se combinó, eso quedó. Perfecto. Ahí se aplica la ley de conservación de la materia. Esta materia fue un hito clave en el progreso de la ciencia como química. Y se puede establecer que las sustancias no se van a desaparecer o no se va a crear de nada. Simplemente hay una transformación. Entonces tenemos ejemplos. Miren, aquí les tengo ejemplos. La combustión. Al cocinar, las cantidades de combustible que se quema se convierte en gas y otro producto. O sea, ahí vemos que como este combustible se transforma, pero no se está creando nada nuevo, simplemente hay una transformación. El agua hirviendo, cuando llega al punto de ebullición, que es 100 grados centígrados, se mantiene líquida y la otra parte va gaseosa, como vapor de agua. También cuando el agua fluye por una tubería, aunque la tubería cambie de tamaño, el caudal, es decir, la materia, la cantidad de agua siempre va a ser la misma. Cuando nos alimentamos, el alimento pasa a nuestro cuerpo. Una parte pasa a las células como nutriente y la otra de desecho, que ya sabemos que vamos al baño. Lo otro es a realizar las necesidades fisiológicas. El humano disminuye su peso, la misma cantidad de sustancias que expulsó. Las necesidades fisiológicas es lo que les estaba diciendo. Cuando una fruta se empieza a dañar, se oxida, esta se va reduciendo. La cantidad de materia que se reduce es la que se va como partículas o gases al ambiente. Cuando te colocas ropa de abrigo, por ejemplo un suéter, tu peso aumenta la misma cantidad que tu ropa para el invierno. Si tomas una cantidad de cubo de hielo o la colocas en un vaso y la dejas que se derrita, se verá menos cantidad de materia, pero en realidad va a ser la misma, siempre la misma. Los gases tóxicos que son desprendidos por un auto es la misma cantidad que absorbe el ambiente y se dan todo lo que es los gases de efecto invernadero. Una vela mientras está ardiendo, ¿verdad?, se va reduciendo, pero se obtiene vapor de agua que hace que escape. Por lo tanto, la masa no varía dentro de la reacción. Entonces, en sí, ¿qué es una reacción química? Es un proceso en el que dos o más sustancias se van a transformar creando nuevos elementos, ya lo dije al inicio. En ese proceso van a cambiar sus enlaces, la estructura molecular y también los estados de oxidación. Veamos aquí, por ejemplo, miren, aquí tengo una sustancia de este color y esta otra. Estas, cuando se van a realizar una reacción, esta es de combinación, ¿verdad? Las esferas van a representar los átomos o grupos de átomos. Aquí tenemos esta sustancia en diversas cantidades, simplemente se descompone, se le llama de descomposición. Aquí tenemos tres sustancias y esta reacción se llama desplazamiento, porque aquí lo que vemos es que lo que hizo fue desplazarse, ¿verdad? Esta sustancia de este color rosado se desplazó. Y doble desplazamiento es cuando tenemos aquí amarillo celeste y tenemos amarillo verde y tenemos rosado celeste. Entonces se une la amarilla con el celeste, que son las que están en la parte externa, y luego se unen las de la parte interna. Entonces eso se llama doble desplazamiento. Hay más tipos de reacciones, aquí solo estoy dando una parte introductoria. ¿Cómo vamos a leer una ecuación? Se le llama ecuación porque a veces no se le pone aquí esta flecha, se le pone un igual o se le pone una flecha que indica lo siguiente: lo que está antes del igual o la flecha son los reactivos y lo que está después son los productos. Entonces tenemos los reactivos dándome a productos. Entonces estos son los que reaccionan y estos son los que se producen.
en este sentido. A veces está la flecha, o el igual como les dije, o a veces está esta flecha y aquí aparece otra vez este lado de la flecha, también aparece este lado para acá. Significa que la reacción es reversible. En este caso solo me está diciendo que solo va en un sentido, es reversible, pero cuando están las dos esquinas de la flecha es reversible, o sea que puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Veamos entonces, aquí tenemos una minúscula con una mayúscula más B minúscula, B mayúscula, para producir C minúscula, C mayúscula, más D minúscula, D mayúscula. Los que está acompañando a las letras mayores, A minúscula, B minúscula, C y D minúscula, a eso se le llama coeficientes estequiométricos, porque es lo que acompaña a las cantidades generales de una reacción. ¿Cómo leemos esto? Aquí, por ejemplo, vamos a leer aquí. 2 magnesio más oxígeno, tenemos un metal con el oxígeno da un óxido, ya eso ustedes lo conocen. ¿Qué significa eso? El número que está acá es el coeficiente estequiométrico, aquí son 2, aquí no se pone, pero se sobreentiende que es 1 y aquí es 2. Entonces, 2 átomos de magnesio reaccionan, aquí podemos poner un átomo de oxígeno o una molécula de oxígeno, la flecha, para producir 2 unidades o fórmula de óxido de magnesio. O también podemos hablar referencia moles. Aquí estamos hablando en la primera átomos y moléculas, pero también podemos hablar de moles y podemos hablar de gramos. Muy bien, por ejemplo aquí decimos este 2, el coeficiente estequiométrico, 2 moles de magnesio más 1 mol de oxígeno produce 2 moles de magnesio, óxido de magnesio. O si nos vamos a buscar el peso molecular del magnesio y lo multiplicamos por el coeficiente estequiométrico, entonces sería 2 por ese, la masa del magnesio sería 48.6 gramos de magnesio más el oxígeno es 16 por 2, 32 gramos de oxígeno produce, y aquí tendríamos que sumar todas las cantidades de la masa de magnesio y oxígeno, que es 80.6 gramos de magnesio. Pero no es que vayamos a decir 2 gramos más 1 gramo produce 2 gramos, no, ahí no, porque no es este número que está acá, los coeficientes estequiométricos se refieren a moles, que es lo que yo les estaba diciendo aquí, a moles. En gramos tiene que ser con su peso molecular que tiene en la tabla periódica multiplicado por la cantidad de átomos. ¿Queda claro eso? Ahora, en una reacción química, si ustedes se fijan acá, si yo no pusiera este 2, yo no pongo este 2, solo pusiera, por ejemplo, MgO2, Mg2, aquí yo tengo 2 oxígenos, pero aquí tengo que poner un 2, porque la cantidad que hay en reactivo tiene que haber en producto, y este 2 me está diciendo que está completo el oxígeno, y aquí este 2 del magnesio también, por lo tanto aquí tengo que ponerlo. A eso se llama balance químico, que lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces aquí, ¿verdad? Siempre en una reacción química, aparte de saber interpretar los moles, saber interpretar la masa que está en la tabla periódica y los átomos, los coeficientes estequiométricos, también es saber interpretar que siempre, para que se complete la ley que vimos anteriormente, que la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma, que lo que hay de entrada tiene que haber de salida. Lo que está reaccionando tiene que ser igual a lo que está produciéndose. Entonces, en esta reacción tenemos cloruro de calcio, que es una sal, con carbonato de sodio, da carbonato de calcio más cloruro de sodio. Este tipo de reacción que está acá es este tipo que está acá, doble desplazamiento, ¿verdad? Están los extremos y están los de intermedio. Entonces
Veamos. Veamos, aquí está la reacción. De sodio en reactantes o reactivos. De sodio, ¿cuántos tenemos? Aquí hay 2 átomos. Por lo tanto, me hace falta un 2. Aquí tenemos 2 en producto. El carbono, aquí tenemos el carbono. Tenemos 1 en reactante, 1 en producto. El calcio, tenemos 1 en reactante y 1 en producto. Oxígeno, aquí tenemos 3 en reactante, 3 en producto. Y el cloro, veamos el cloro, aquí tengo 2 en los reactivos, por lo tanto este 2 me indica que hay 2 en los productos. Y ese es lo que se llama el balance de la ecuación química. Lo que hay en los reactivos, las cantidades, tiene que ser igual a lo que hay en los productos. Veamos entonces. Albert Einstein estableció su teoría: la masa de un cuerpo es una medida de su contenido de energía. Hay personas que son bien hábiles, es su masa hábil y tiene energía. Personas más obesas, más pasivas, no tienen energía. Y es cierto, la masa de un cuerpo es la medida de su contenido energético. Por lo tanto, se puede tener esa referencia. Aquí hay una reacción muy importante. Esta reacción que está acá es una reacción fundamental. Es una reacción bella. Y si se fijan, aquí que está, dice 6 moles de dióxido de carbono reaccionan con 6 moles de agua para producir 1 mol de glucosa, que es 6H12O2, más 6 moles de oxígeno. En este sentido, la flecha indicando en este sentido, en el sentido de la derecha, cuando da la energía solar, esta es la reacción de fotosíntesis para producir el oxígeno que nosotros respiramos. Pero la reacción es reversible, puede ir de este lado, de la derecha, a la izquierda. Entonces, si tengo oxígeno y glucosa, ¿qué voy a producir? Este aire caliente que sacamos por la boca, que es el dióxido de carbono, y agua, vapor de agua en mi cuerpo. ¿Ves? Entonces, en este sentido es la fotosíntesis y en este sentido es la respiración de nuestro cuerpo celularmente. Y todo esto es en base a la energía química que la obtenemos de los alimentos, que es adenotrifosfinato, ATP, más el calor generado también que nos brinda nuestro alimento. Esta reacción es importante. La leo de nuevo. 6 moles de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua o 6 moles de agua. En este sentido derecho me da la glucosa o el azúcar más el oxígeno. Está produciéndose la fotosíntesis. Respiro y ahí nomasito estoy expulsando dióxido de carbono. Bien, así es la naturaleza. Lógicamente que necesitamos la energía del sol. Perfecto. Muy bien, veamos entonces estas unidades químicas: mol, unidad de masa atómica; masa molar, número de Avogadro. ¿Qué es una unidad química? En matemática, en física, ustedes tienen o han estudiado diversas formas de mediciones. 1 kilómetro, 1 metro en física, unidades de energía, unidades de volúmenes, de capacidades. En matemática es el metro, o también tienen unidades para medir pulgadas, centímetros, milímetros, que son derivadas de las primeras. Entonces, los químicos, como en química se habla de lo que está dentro de la materia, que no lo puedo ver a simple vista. Entonces, el químico sabe que trabaja con partículas muy pequeñas, como átomos, iones y moléculas. Entonces, para contar y pesar esas partículas, todos los químicos utilizan el peso atómico, el mol, el peso molecular y las otras unidades que vamos a ver. Eso es importante. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el agua. 1 mol de agua, ¿qué significa? ¿Cuánto pesa eso?
Bueno, aquí tenemos la fórmula, tenemos 2 átomos de hidrógeno. Si multiplicamos los 2 átomos por el peso del hidrógeno que está en la tabla periódica es 1. 2 por 1 es 2. El oxígeno tenemos un átomo nada más, un átomo de oxígeno que pesa, según la tabla periódica, 16 gramos. Entonces 2 por 1, 2 más 16 son 18. En un mol de agua, o prácticamente un mol de agua pesa 18 gramos. Un mol, pero un mol de átomos. Un mol de átomos. Veamos esto. ¿De dónde sale este número mol y cómo es eso? Bueno, un señor de apellido Avogadro en siglo XVIII dice que es el número de átomos contenido en 12 gramos del isótopo de carbono 12 y tiene un valor Na, número de Avogadro, de 6.023 por 10 a la 23 átomos. O sea, ¿qué es la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales, átomos, electrones, moléculas, iones, como átomos hay en 12 gramos del isótopo de carbono 12? Entonces, un mol de átomo de agua, de azúcar, de maicena, de avena, un mol de cualquier sustancia va a haber esta cantidad de átomos. Eso es lo que quiere decir. Si yo tomo una cucharada con azúcar, allí en esa cucharada de azúcar yo puedo saber cuántos átomos hay ahí a través del número de Avogadro. Eso es lo que dice, conociendo el peso y las cantidades de la sacarosa, ¿verdad?, o del azúcar que nosotros le decimos comúnmente, puedo determinar la cantidad de átomos que hay en esa sustancia. Y eso, pues, el químico es relevante, es importante, porque necesita fabricar medicina, necesita fabricar antibióticos, inyecciones, y tiene que saber las cantidades específicas que son permisibles para el cuerpo humano. No es así a la ligera, sino que tiene que saber y conocer estas cantidades. Veamos aquí. Un par son 2 cosas. Una docena, hablamos de 12 cosas. Una gruesa, 144 cosas. Un mol en química son 6.02 por 10 a la 23 cosas. ¿Entendemos? En un mol hay esa cantidad de átomos. En un mol. Entonces en 2 moles es el doble, en 3 moles es el doble, y así el triple, y así sucesivamente. Entonces aquí les expreso todas las unidades físicas: masa, volúmenes, porcentaje, masa, volumen, partes mío. Pero nosotros nos vamos a basar en las unidades químicas: la molaridad y la fracción molar, porque la normalidad y los gramos equivalentes, esto casi ya no se usa. Entonces nosotros nos vamos a basar en estas 3: molaridad, molalidad y fracciones molares, que luego yo les explicaré en un video más, en este video un poco más adelante les explicaré en la pizarra esas cantidades. Pero aquí me dice, por ejemplo, la molaridad son los moles de soluto sobre los litros de disolución. A ver, por ejemplo, tengo agua y café. El café sería mi soluto y el agua la solución, donde voy a disolver ese café. Eso mismo sucede con la avena, con el pinolillo, en la misma gaseosa con el agua, o el agua con el aceite. Tenemos soluto y disolución. Ahora, el soluto puede ser líquido, sólido, gaseoso. Igualmente, el solvente puede estar en varias fases. Y eso es lo maravilloso. La química refleja todo eso en todas esas cantidades. Y se representa la molaridad con una M mayúscula. La molalidad con una letra M minúscula son los moles de soluto, y aquí son kilogramos de solvente. Kilogramos de solvente. Y una fracción molar. Las fracciones representan las partes de parte. Por ejemplo, en una pizza, si yo tengo una pizza y tiene 8 partes, 8 pedazos, y yo agarro 2, mi fracción son 2, 8, 2 entre 8 sería 2 entre 8, mitad 1 y mitad de 8, 4.
1/4. Entonces, representa más que todo la fracción molar, cuánto es el contenido de una sustancia en la otra, la proporción, las partes. Eso es lo que representa la fracción molar. Entonces, de estas tres, más adelante voy a resolver ejercicios prácticos en la pizarra para que ustedes los puedan resolver, ver, analizar y estudiar. Veamos entonces aquí, por ejemplo, cuando hablamos de concentración de una solución, nos indica la cantidad de soluto presente en una solución. Por ejemplo, sabemos que el contenido de alcohol en la cerveza es del 5%, pero ¿importará el tamaño de la botella? No importa el tamaño de la botella, sino es el porcentaje del alcohol en agua. Eso es la concentración del soluto en el disolvente. Eso es lo que importa. El tamaño de la botella no importa. Muy bien, muy bien. Pero si a una solución preparada le agregamos más soluto o más solvente, ya la concentración ahí sí se va a modificar, ¿verdad? No es lo mismo que usted haga un refresco bien concentrado de pitaya, que lleve más pitaya que agua, o un fresco que ya sabemos que lleva más agua que pitaya. Entonces, esa es la relación. Para eso se utiliza todos estos cálculos molares. Ustedes han visto una pomada, por ejemplo, para combatir hongos, clotimazol, al tanto por ciento. Significa que ese es el componente, la proporción de clotimazol en la base de la crema, ¿verdad? Y eso es lo interesante de esta clase de química. Veamos aquí, miren, aquí está, esto que está aquí es una fotito de la gaseosa. Aquí está totalmente diluida, menos, y aquí está más concentrada. Entonces hablamos de concentraciones y hablamos de disoluciones. Y aquí hay un porcentaje, habría que ver las cantidades. Aquí está pura, aquí ya hay un porcentaje diluido, aquí es más, aquí es más, aquí es más, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí tenemos la molaridad es igual al número de moles de soluto entre el volumen de disolución y se expresa en unidades de moles por litro. Esto es importante, ¿verdad? Moles por litro. Ahí los ejemplos, luego ahí se los dejo escrito y luego se los voy a explicar. Luego tenemos la molalidad, que sería el número de moles de soluto entre kilogramos de disolvente. ¿Ah? Y de último, las fracciones molares, es la forma de medir concentraciones, proporción en que se encuentra la sustancia respecto a los moles totales de disolución. Entonces, la fracción molar es los moles de la sustancia entre los moles totales de la disolución. Y se dice que la fracción molar es la sumatoria de todas las fracciones que están en una sustancia y que eso tiene que darme igual a 1. Eso me tiene que dar igual a 1. Entonces, en conclusión, es interesante y es ser útil esta unidad de mol, permite una conexión fácil con el mundo microscópico, escala atómica, número de unidades elementales, escala humana, gramo, tomando determinadas cantidades de sustancia por masa, ¿verdad? Millones de medidas son hechas cada año por el químico. Se usa, por ejemplo, de forma económica, social. Si es social, los resultados ayudan a medir las medidas de seguridad, a proteger a los consumidores cuando hacen diversos tipos de comestibles, medicamentos, todo lo que tiene que ver con la salud humana. Eso es imprescindible, por lo tanto es importante. En el comercio, bueno, usted no va a ir a un lugar donde venden una comida que no está de calidad, bien concentrada. Usted se va donde va a haber una especialización de esa casa por los alimentos y todo bien concentrado. Muy bien. Entonces, todas estas mediciones son importantes hoy en día, ¿verdad? Los alimentos son pesados para su venta. Ese peso y esa calidad depende de su costo. Por lo tanto, todo está involucrado. También nos sirve para medir, es un patrón de relevancia, es importante. Imagínense, hasta para el jabón con que nos bañamos, el champú que utilizamos, la pasta de dientes,
el perfume, las concentraciones de perfume, todo tiene que ver con este tipo de medidas en química. Así que yo les invito y continuamos con esta transmisión. Entonces vamos a dar inicio con el primer ejercicio. Estamos hablando de la molaridad. Dice el ejercicio de la siguiente manera. Calcular la molaridad. Ya sabemos que la molaridad, tenemos el dato molaridad con una M mayúscula, de una disolución que contiene 2.07. Esto es lo que vamos a encontrar. 2.07 por 10 a la menos 2 moles de soluto. Entonces estamos hablando de los moles de soluto. En 50, este sería el volumen, 50 mililitros de disoluto. Muy bien. Entonces, como aquí lo tenemos en mililitros, nosotros sabemos que un litro equivale a 1000 mililitros. 50 mililitros, ¿cuántos litros serán? Multiplicamos 50 por 1 entre 1000 y eso nos da 0.05 litros. Ya tenemos este volumen de disolvente. Entonces solo vamos a sustituir molaridad, molaridad. Molaridad. Va a ser igual a los moles de soluto entre el volumen de la disolución. Sustituimos 2.07 por 10 a la menos 2 moles de soluto entre 0.05 litros de disolución. Y al realizar esta división me queda 0.414 moles de soluto disolvente o mol. Y de esa manera ya concluimos con el primer ejercicio. Número 1, vamos a calcular el peso molecular de esta sustancia Na en muestra. Entonces aquí tenemos que está formado por sodio, nitrógeno y oxígeno. Entonces, como primer paso, vamos a encontrar el peso molecular de esa sal de nitrato de sodio. Tenemos aquí sodio, nitrógeno y oxígeno que está constituido en la fórmula. Aquí vamos a poner la cantidad de átomos. Tenemos uno de sodio, uno de nitrógeno y 3 de oxígeno. Vamos a la tabla periódica y vemos, ¿verdad?, que el sodio tiene 22 masas atómicas. Vamos a ver el nitrógeno es 14 y el oxígeno ya sabemos que es 15.99, que es 16. Multiplicamos aquí una por 22, 22, una por 14, 14 y 6 por 3, 18, va una, 3 por 1, 3 por 1. Al final sumamos cada una de esas cantidades y tenemos aquí 8, 10, 14, va una, 4, 5, 6, 7 y una, 8. Muy bien, da 84 gramos sobre mol. En el libro ahí aparece 85 porque aquí ponen un poco más específicas esas masas. Luego ahora vamos a hallar los moles de soluto. ¿Cómo encontramos los moles de soluto? Entonces en este caso, los moles de soluto va a ser el número de mol, es la masa, es la, entre este peso molecular que hemos encontrado. La masa es 10 gramos entre el peso molecular, que es 84 gramos sobre mol, gramos, y la división de esto nos queda 0.0118 mol. Solo nos quedan mol. Muy bien. Y al número 3 ya sabemos que la molaridad moles sobre volumen de la disolución, del soluto y de la disolución, y me están pidiendo el volumen de la disolución. El volumen de la disolución va a ser igual a los moles que encontramos, 0.0118 mol, entre la molaridad que tenemos, que es
0.4 litros. Muy bien. Y esto, volumen, ¿verdad? Sería 0.295 litros. Y de esa manera concluimos con este cálculo también de la molaridad. Ahí vimos dos ejercicios donde podemos hallar específicamente la molaridad y el volumen, en este caso el volumen. Ahora vamos a realizar un ejercicio que es sobre la molaridad. Veamos, aquí tenemos la molaridad, se determina con una letra minúscula M, a diferencia de la molaridad, y es igual al cociente o la división del número de moles entre la masa del disolvente. Se me dice el ejercicio. Calcular la molaridad, esto es lo que vamos a encontrar, de una disolución de ácido sulfúrico. Ya sabemos que la sustancia es H2SO4, es el ácido sulfúrico, siendo la masa del disolvente 600 gramos. La masa del disolvente es igual a 600 gramos. Y la cantidad de ácido, solo me están dando la cantidad del ácido, es igual a 60 gramos. Y también me dan un dato especial, ya aquí me favorece los cálculos porque me están dando el peso molecular. Sin embargo, yo ya lo expliqué en el ejercicio anterior, cómo hallar el peso molecular de una sustancia. Aquí ya me lo dan de dar. El peso molecular del ácido sulfúrico, ya me lo dan, y es igual a 98 gramos sobre mol. Ya lo tengo. Entonces, en primer lugar, tenemos que hallar primeramente este número de moles. Eso es lo primero. Entonces, tenemos la masa y el peso molecular. Entonces, lo primero es hallar este número de moles, que es igual a la masa sobre el peso molecular. Me fijo que la masa está en gramos y aquí el peso molecular está en gramos mol, entonces no tengo ningún problema. Si la masa aquí fuera kilogramos, tendría que pasarla a gramos antes de proceder a realizar este ejercicio. Entonces tenemos la masa que es igual a 60 gramos entre el peso molecular, 98 gramos sobre mol. Le gramos, me queda 1 sobre 1 sobre mol, que eso es igual a 1 por lo inverso, mol sobre 1, y de ahí es que me queda moles. Entonces 60 entre 98 es igual a 0.61 mol. Luego procederemos a ¿qué? A realizar el cálculo de la molaridad. Molaridad, de la molaridad. O sea, la molaridad es igual a estos números de moles que encontré aquí entre la masa del disolvente. La masa del disolvente. Y vemos aquí que la masa del disolvente está expresado en gramos. Y tenemos que pasarlo a kilogramos. Entonces, 1 kilogramo es igual a 1000 gramos, 600 gramos. ¿Cuántos kilogramos son? Y sabemos que 600 por 1 es 600, entre 1000 es igual a 0.6 kilogramos. Entonces multiplicamos 0.61 mol entre 0.06 kilogramos. Por lo tanto, la molaridad me daría 1.02 molares. Y de esa manera determinamos la molaridad. Muy bien, ahora vamos a realizar este otro ejercicio que son de las fracciones molares en una solución, en una sustancia. Dice el ejemplo de esta manera, el ejercicio. Una solución contiene 4 moles de soluto. Tenemos como dato, vamos a hablar de las fracciones molares. Me dice que es 4 moles ¿de quién? Del soluto. Y 16 moles del disolvente. Es como cuando usted tiene agua y avena.
El agua es el disolvente y la avena es el soluto. Entonces vamos a ver esa fracción, que la fracción es una proporción. En cuanto entre tantas partes está una sustancia en otra. Eso es lo que vamos a determinar. Entonces me dice, determinar, inciso A, la fracción molar del soluto y el inciso B, la fracción molar del disolvente. Y esto es facilito, porque aquí tenemos los números de moles N1, N2. Entonces el primero sería la primera fracción molar del soluto, X1, vamos a poner en función X1, va a ser igual a ¿quién? ¿Cuántos son los moles del soluto? 4. Entre la sumatoria de los dos. 4 más 16. Tenemos 4, 16 y 4 es 20. Y 4 entre 20 sería en este caso punto 2. Ahora vamos a ver la fracción molar del disolvente. Entonces nos vamos al disolvente. X2 sería 16 entre lo mismo. 4 más 16. Aquí sería 16 entre 20. Y eso nos da a punto 8. Y me dice la regla que la sumatoria de las fracciones molares me tiene que dar igual a 1. Veamos entonces la sumatoria del primero, punto 2, más la sumatoria del otro, punto 8. Esto me da igual a 1. Y de esa manera determinamos las fracciones molares.